¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. El día de hoy voy a hablar acerca de las drogas vasoactivas, el cálculo del ritmo de infusión o velocidad de infusión y el cálculo de la dosis del fármaco. Como saben, pues yo me llamo José Alberto Ortiz Osalde, soy médico especialista en medicina interna y profesor de medicina interna, terapéutica y farmacología en la Universidad Autónoma de Yucatán. Les invito a ver mis redes sociales como José Ortiz Osalde en Facebook, Twitter como @doctoro2909 y YouTube como José Ortiz Osalde. Bueno, sin más preámbulo, ¿qué debemos de saber? Bueno, pues más que nada debemos de saber que el cálculo de las aminas vasoactivas, tanto el ritmo o velocidad de infusión y la dosis es algo que solemos hacer en pacientes graves. En estos pacientes graves suele usarse los fármacos que actúan en los vasos sanguíneos o en el corazón para mejorar la vasoconstricción o la vasodilatación, así como para mejorar el inotropismo, que es la capacidad de constricción del corazón, y el cronotropismo, que hace alusión al incremento o regulación de la frecuencia cardíaca. Estos fármacos los vamos a denominar así, aminas vasoactivas o fármacos vasodilatadores o inotrópicos o cronotrópicos, dependiendo el tipo de fármaco que sea. Por ejemplo, en un paciente que esté hipotenso o que cumpla los criterios de choque séptico, se puede dar, por ejemplo, un vasoconstrictor intravenoso como la noradrenalina. En los pacientes que tienen falla de bomba cardíaca, por ejemplo, en un choque cardiogénico, por ejemplo, secundario a un infarto agudo de miocardio, se puede dar un inotrópico intravenoso como el levocimendam o la dobutamina, y también en un caso, por ejemplo, de emergencia hipertensiva con datos de daño a órgano blanco, que bueno, es lo que define una emergencia hipertensiva, se puede dar un vasodilatador intravenoso como lo sería, por ejemplo, el labetalol. Hay que recordar que las dosis de estos fármacos están en cualquier libro de urgencias o en los libros de medicina crítica y suelen expresar la dosis de estos fármacos en cuestión como microgramos por kilogramo minuto, ya que usan dosis pues bastante pequeñas. A veces lo expresan como microgramos por minuto, también es otra manera que lo encontrarán, pero la más habitual es esta. Por lo mismo que se usan dosis pequeñas, es que usan aparatos para poderlos administrar en esas mismas cantidades. Estos aparatos se llaman bombas de infusión, que ustedes lo verán en el hospital como unos aparatos cuadrados o rectangulares por donde pasa la solución. Y estas maquinitas tú las programas el número de mililitros por hora que le estarás pasando al paciente. Esto es lo que nosotros denominamos ritmo de infusión o velocidad de infusión y se expresa en mililitros por hora. En algunos lugares donde no hay las bombas de infusión se deben usar unos aparatos que se llaman microgoteros y calcular el número de gotas o microgotas a pasarle al paciente, expresándolo en gotas por minuto o microgotas por minuto. Es un poco complejo. También debemos de saber que, por lo tanto, para manejar a un paciente crítico debes conocer cómo calcular el ritmo o velocidad de infusión del fármaco. Habitualmente los compañeros de enfermería son los que preparan el fármaco, ya que la gran mayoría de estos fármacos se aforan con otra sustancia diluyente. Esta sustancia diluyente suele ser solución salina al 0.9% o solución glucosada al 5%. Asimismo, muchas veces estaremos llegando a nuestro servicio en el hospital y veremos a un paciente con diversos fármacos en infusión usando bombas de infusión o microgoteros. En esos casos deberemos saber qué dosis del fármaco se le está administrando a nuestros pacientes para estar seguro que el rango de dosis es el adecuado. Por tanto, debemos también saber calcular la dosis del fármaco y cotejarla con las dosis terapéuticas ya establecidas. Para el cálculo del ritmo de infusión y el cálculo de dosis existen fórmulas muy útiles, pero un poco largas y a veces difíciles de recordar. Podemos tenerlas siempre a la mano para revisar, pero la clave es haberlas revisado y haber comprendido cómo se forman y qué factores la componen.
Muchas de las veces, para hacer más fácil todos estos cálculos, utilizamos las fórmulas más sencillas mediante el uso de algo que denominamos la constante. En otros libros lo encontrarán como el factor de conversión. La constante es útil porque te permite agilizar los cálculos, pero debemos estar pendientes de la cantidad de fármaco aforado y la cantidad de diluyente usado. Por lo tanto, la constante o el factor de conversión representa la cantidad del fármaco en microgramos por cada mililitro de un diluyente determinado que pasa cada minuto en esta bomba de infusión. Muy bien, aquí tenemos las fórmulas. Aquí tenemos las fórmulas generales. Vean cómo aquí dice ritmo de infusión en mililitros por hora, o esta es la fórmula para calcular y obtener el ritmo o velocidad de infusión en mililitros por hora para programar la bomba de infusión. Y aquí abajo tenemos la fórmula para el cálculo de la dosis de un fármaco. Tú vas a calcular la dosis en microgramos por kilogramo minuto. Aquí abajo tenemos las fórmulas que usan la constante. Primero la fórmula para calcular esta constante o factor de conversión. Luego tenemos la fórmula para el cálculo del ritmo o velocidad de infusión, pero esta fórmula usando la constante. Y el cálculo de la dosis del fármaco también usando la constante. Si nos vamos a la fórmula del cálculo del ritmo de infusión, la fórmula completa, vemos que nos piden la dosis deseada en microgramos por kilo minuto. O sea, tenemos que buscar el libro donde nos diga las dosis terapéuticas de un fármaco y elegir la dosis. Generalmente les recomiendo que elijan la dosis más baja al principio. Esto lo vamos a multiplicar por los kilogramos de peso del paciente. Entonces ven la hoja de enfermería, los kilogramos de peso del paciente por 60 minutos. Y esto lo vamos a dividir entre la concentración del fármaco elegido, esta concentración del fármaco elegido expresada en microgramos por mililitro. Ahorita vamos a ver un ejercicio. La otra fórmula, que es la del cálculo de dosis en microgramos por kilogramo minuto, te pide la concentración del fármaco elegido en microgramos por mililitro, que si se dan cuenta es lo mismo que está acá, ¿sí? Ahorita vamos a ver el ejemplo. Esto lo multiplicamos por la velocidad de infusión, porque en este caso vean cómo no estamos buscando el ritmo o velocidad de infusión, sino la dosis. Quiere decir que ya conocemos la velocidad de infusión. Muy bien, este resultado lo vamos a dividir entre los kilogramos de peso del paciente por 60. El resultado de esto lo dividimos. Bueno, luego las fórmulas para usando la constante. La primera pues obviamente es, ¿qué es el cálculo de la constante? Pues bueno, tenemos los microgramos del fármaco entre los mililitros de la solución diluyente entre 60 minutos, ¿sí? Luego tenemos el cálculo del ritmo de infusión o velocidad de infusión. Y aquí pues te piden la dosis del fármaco, pero expresada en microgramos por kilo minuto. Eso recuerden que lo podemos buscar en algún libro. Y lo multiplicamos por los kilogramos de peso del paciente entre la constante, que es lo que nos debió haber dado acá. Y el cálculo de la dosis del fármaco usando la constante es el ritmo de infusión, porque eso es lo que ya tenemos, la velocidad de infusión en mililitros por hora. Lo multiplicamos por la constante y lo dividimos entre los kilogramos de peso del paciente. Por ejemplo, hay que puntualizar unos datos antes de continuar, antes de ver los ejemplos. ¿Qué es aforar? Y aquí aforar lo explico mejor con un ejemplo. Por ejemplo, la indicación es aforar 2 ámpulas de noradrenalina en 100 mililitros de solución glucosada al 5%. Hay que recordar que la presentación de la noradrenalina viene en ámpulas de 4 miligramos en 4 mililitros, o sea que cada mililitro nos va a dar 1 miligramo. Entonces, 2 ámpulas van a ser en total 8 mililitros de volumen. Pasos para aforar. Vas a retirar 8 mililitros de la solución glucosada al 5%, o sea, los 100 mililitros de la glucosada, y retiras 8. Y luego administras en ella 8 mililitros que son el contenido de las 2 ámpulas de noradrenalina. Entonces, el volumen final de la solución va a ser 100 mililitros, no así 108 mililitros, si solo hubiésemos añadido los 8 mililitros a esta bolsita de glucosada al 5%. Debemos aforar. Hay que recordar que la constante, ¿qué es la constante? La constante representa la cantidad del fármaco
en microgramos por mililitro de un diluyente determinado que se administra al paciente cada minuto mediante el uso de la bomba de infusión. En un esquema sería así: el número de microgramos por mililitro en cada minuto. Y la concentración del fármaco es la cantidad del fármaco en cada mililitro de la solución con la que se ha preparado. Calcular el ritmo de infusión o velocidad de infusión es para saber con qué velocidad se pasará el fármaco, esto expresado en mililitros por hora en la bomba de infusión, esto respecto a una dosis del fármaco que nosotros establezcamos basándonos en la posología del mismo. El calcular la dosis del fármaco te permitirá saber cuánto fármaco le estás administrando al paciente respecto a un ritmo o velocidad de infusión conocido que veremos en nuestra bomba de infusión. También recordemos que 1 kilogramo tiene 1000 gramos, que 1 gramo tiene 1000 miligramos y que 1 miligramo tiene 1000 microgramos. En algunos libros o coloquialmente algunos colegas se refieren a los microgramos por kilo minuto, o sea, la manera en que se expresa la dosis de estos fármacos como gamas. O sea, ellos en vez de decir 0.1 microgramos por kilo minuto, a veces dicen 0.1 gamas, ocasionalmente así lo manejan. Y bueno, aquí vamos a empezar con los ejemplos. Nosotros tenemos a un paciente con choque séptico, ¿sí? Y este paciente debemos de administrarle noradrenalina, ya que es el de primera elección en choques sépticos según el Surviving Sepsis Campaign 2016. Debes calcular la velocidad de infusión o ritmo de infusión que se deberá programar en la bomba. Para ello vas a elegir una dosis del fármaco. Inicias con la dosis más baja y luego vas modificando según la respuesta del paciente. Aquí tenemos la fórmula que está en diapos anteriores. Paso 1. Busca la dosis expresada en microgramos por kilogramo por minuto del vasopresor, en este caso es la noradrenalina, cuya dosis terapéutica es de 0.1 o 0.4 microgramos por kilo minuto. En otros libros lo pueden expresar de otra manera. Y debes elegir iniciar, por ejemplo, con una dosis mínima de 0.1, que es la dosis más baja, por decir. Paso 2. Conoce el peso en kilogramos del paciente. Por eso puedes ver las hojas de enfermería o las notas clínicas. Vamos a usar, por ejemplo, 70. Paso 3. Determina la concentración del fármaco. Esta la debes de tener en microgramos. Si no la tienes en microgramos, debes de convertirla en cada mililitro de solución en la que vas a aforar. Por tanto, siguiendo la fórmula sería 8 miligramos lo convierto a cuántos microgramos tiene. Entonces, como 1 miligramo tiene 1000 microgramos, multiplico 8 por 1000 y me da 8000 microgramos. Esto lo divido entre 100 mililitros de solución glucosada del 5% y me da 80 microgramos por mililitro, que quiere decir que es la concentración de mi fármaco. El paso 4, vamos a despejar la fórmula. Aquí está. Dosis deseada, que es 0.1, por kilogramos de peso del paciente, por 60 minutos y me da 420 microgramos por hora. Y esto lo voy a dividir entre la concentración del fármaco. Y vean cómo me da 5.25 mililitros por hora, que es el ritmo de infusión o velocidad de infusión. Y el paso 5 solo nos resta escribirlo en la hoja de indicaciones médicas de la siguiente manera: noradrenalina, solución inyectable 8 miligramos aforado en 100 mililitros de solución glucosada al 5% en bomba de infusión, iniciar a 5.25 mililitros por hora. Ya nosotros sabemos que esta velocidad equivale a una dosis de 0.1 microgramos por kilogramo minuto. También podemos inferir que al doblar o incrementar al doble el ritmo de infusión de la bomba, o sea, el doble de 5.25 es 10.5, va a equivaler a una dosis de noradrenalina igual del doble de la dosis que estamos utilizando. En este caso, 0.1, el doble es 0.2 microgramos por kilo minuto. Algunos colegas dicen 0.2 gamas. Ahora, es interesante porque vamos a hacer lo mismo, el cálculo del ritmo o velocidad de infusión, pero ahora vamos a utilizar la constante, ¿sí? Aquí primero, ¿cómo calcular la constante? Los microgramos del fármaco entre los mililitros del diluyente entre 60.
Y luego aquí tenemos la fórmula para calcular el ritmo de infusión usando la constante, que es la dosis del fármaco expresada en microgramos por kilogramo minuto por peso en kilogramos entre la constante. Paso 1. Calcula la constante. Entonces, ¿cómo calculamos la constante? Pues aquí está. 8000 microgramos, ¿sí? Aquí están, miren, microgramos del fármaco entre 100 mililitros. Es igual a 80 microgramos por mililitro. Y esto lo dividimos entre 60. La constante entonces de la noradrenalina en 8 miligramos en 100 mililitros, la constante es 1.33. Paso 2, busca la dosis en microgramos por kilogramo minuto del vasopresor. En este caso la noradrenalina, cuya dosis ya habíamos dicho que íbamos a elegir 0.1. Paso 3, conoce el peso del paciente, ejemplo 70 kilos, y despejamos. Vean, dosis del fármaco en microgramos kilo minuto, 0.1 por 70 kilogramos, aquí está, nos da 7, y 7 lo dividimos entre la constante, y nos da 5.25 mililitros por hora, que esto es el ritmo o velocidad de infusión, y pues ya sabemos que lo vamos a escribir en la hoja de enfermería, como ya mencionamos. Hay que recordar que la constante, dice, cada fármaco tiene una constante determinada y se debe a que la presentación de los fármacos varía y porque la cantidad de los diluyentes también. Por lo tanto, debes estar seguro de ver cómo está preparado un fármaco en infusión antes de hacer tus cálculos, ¿sí? No debes suponer nada, debes objetivizar los datos que usarás para hacer tus cálculos. Luego, ahora vamos a hacer el cálculo de la dosis del fármaco que está preparado en infusión. Esto sueles realizarlo cuando llegas al servicio o a tu hospital y ves que el paciente ya tiene bombas de infusión, ¿sí? Infusiones las tiene colgadas y se está utilizando la bomba de infusión y deseas saber la dosis que se le está pasando al paciente. Aquí ven cómo la fórmula es diferente. El cálculo de la dosis en microgramos por kilo minuto, donde incluye la concentración del fármaco en microgramos por mililitro, por la velocidad de infusión, entre esta que es los kilogramos por 60. Entonces paso 1, determina tu concentración del fármaco. Ok, ya sabemos que es 8000 microgramos entre 100 mililitros, me da 80 microgramos por mililitro, que es la concentración. Luego el paso 2 es conoce la infusión establecida. En este caso es el ejemplo de 5.25 mililitros, o sea el ritmo de infusión que es acá. Luego conoce el peso del paciente, que el ejemplo es 70. Y lo debemos de multiplicar por 60, en este caso nos da 4200. Si despejamos nos da 80 microgramos por mililitro, que es la concentración del fármaco, por 25, por 5.25, que es el ritmo de infusión, aquí está, nos da 420 y lo vamos a dividir entre esto, que es, en este caso fue 4200. Y ven cómo nos da la dosis del fármaco, que era lo que estábamos buscando. O sea, esta a 5.25 mililitros en este paciente de 70 kilos y con esta preparación del fármaco de noradrenalina 8 en 100, esta es su dosis que se le está pasando. Y vemos obviamente que es una dosis terapéutica, que está bien. Ahora, vamos a hacer lo mismo pero usando las fórmulas y usando la constante, que se supone que es más rápido. Primero, aquí la fórmula de la constante para que no se nos olvide. Y aquí el cálculo de la dosis utilizando el ritmo de infusión en mililitros por hora por la constante entre los kilogramos de peso. Primero, calcular la constante, o sea, 8000 microgramos entre 100 mililitros, que es 80 microgramos por mililitro entre 60. Y nos da la constante de la nora en 100 mililitros, que es 1.33. Ahora conoce la velocidad de infusión en la bomba de infusión. En este ejemplo usamos 5.25. Conoce el peso del paciente, ya lo tenemos, y despejamos. Aquí ritmo de infusión 5.25 mililitros por la constante 1.33 nos da 6.9825. Entre 70, aquí está el peso del paciente, nos da 0.09975. Pero si lo redondeamos realmente pues nos da aproximadamente el valor de 0.1 microgramos por kilo minuto y así tenemos la dosis del fármaco. Bueno, les agradezco mucho por su tiempo, espero que puedan suscribirse al canal de YouTube, compartan el video, denle me gusta y activen la campanita de notificaciones. Les agradezco su tiempo y nos estamos viendo. Hasta luego.